A toda la audiencia les doy la más cordial bienvenida al segundo programa Despertando Conciencia a través de Educación Vial. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a compartir informaciones útiles sobre licencia de conducir. Atención señores, señoras, jóvenes, para aquellos interesados en acceder por primera vez a la licencia de conducir de diferentes categorías, ya sea particular o motociclista, o para aquellas personas o conductores que necesiten ascender de categoría. Bueno, primeramente vamos a definir un poco la licencia de conducir. Licencia de conducir es lo que nos habilita a las personas, una vez cumplida la mayoría de edad, a conducir un vehículo automotor. Cuando hablamos de vehículos automotores, estamos refiriéndonos a motocicletas, también a vehículos automóviles, camionetas y todo referente a vehículos en motores. Bueno. Empezamos con categoría particular. Categoría particular pueden acceder a las personas que tienen 18 años cumplido, pueden manejar un vehículo hasta 2.000 kilos o 2 toneladas. Luego 2 años de antigüedad cumplir en esa categoría y luego puede ascender a la categoría profesional clase B. Una vez cumplido los 2 años de antigüedad en su profesional B, ahí pueden ascender a la categoría profesional clase B superior o a la categoría profesional clase A. Como nosotros siempre aclaramos estas dos categorías porque hay mucha confusión referente a ambas, la categoría profesional clase B superior es netamente a las personas que se dedican al rubro de transporte de carga, ya sea a nivel nacional e internacional. Y la categoría profesional clase A es traslado de persona. También, ¿verdad? Aprovechando la pequeña laguna legal que tenemos en nuestra Ley Nacional de Tránsito, la 5016, las personas pueden manejar camiones dentro del territorio nacional, pero no pueden salir del país con licencia de conducir categoría profesional clase A manejando un camión de gran porte. ¿Por qué? Porque en este inciso de la ley del artículo 25 hablamos, ¿verdad?, sobre traslado de persona a nivel interno. Eso significa a nivel país, a nivel territorio nacional. Pero no podemos decir lo mismo de la categoría profesional clase B superior, que habilita a su titular a conducir o a dedicarse al rubro de transporte de carga a nivel nacional e internacional. Es muy importante también que los conductores sepan de que esta licencia de conducir es la única licencia paraguaya que habilita a su titular a dedicarse al rubro de transporte de carga a nivel internacional, ¿sí? Transporte de carga a nivel internacional. No vamos a confundir esas dos categorías porque es muy importante siempre despejar dudas referente a esas categorías. Muchísimas personas siempre consultan, pero anteriormente la categoría A era lo máximo en categoría, salíamos del país. Esa es la pregunta frecuente que nosotros recibimos, ¿verdad?, en las diferentes direcciones y también en la hora de instruir. Si bien es cierto que anteriormente, cuando nos basábamos por ordenanza, la categoría profesional clase A habilitaba a su titular a dedicarse al rubro de transporte de carga. Pero hoy por hoy, desde que entró en vigencia la ley 5016 desde el año 2014, eso se modificó, eso cambió. Entonces, es muy importante aquellas personas, aquellos conductores, aquellos profesionales del volante que se dedican al transporte de carga a nivel internacional, en caso de que tengan o estén manejando con su licencia profesional clase A, vean la posibilidad de
cambiar de categoría. De ninguna manera nosotros podemos malinterpretar o decir de repente voy a bajar de categoría. No van a bajar de categoría. ¿Por qué? Porque el profesional clase A y el profesional clase B superior son de la misma jerarquía, pero de diferentes ramas, ¿sí? Que no se malinterprete eso. Tienen la misma jerarquía, están en el mismo nivel, pero con diferentes ramas. Como ya habíamos mencionado, el profesional clase A, traslado de persona, y el profesional clase B superior, transporte de carga. Continuamos con informaciones útiles referente a licencia de conducir. Es muy importante que los aspirantes a conductores o las personas, los jóvenes principalmente que van a acceder por primera vez a la licencia de conducir, se acerquen a sus municipios donde residen y pregunten sobre los requisitos, porque varias municipalidades optan todavía por factor humano y varias de ellas por la evaluación máquina. Entonces es muy importante que se acerquen a sus municipios y se informen sobre las exigencias de las autoridades en competencia. Bueno, vamos a la categoría motociclista, que es muy delicado. Es la categoría más vulnerable que tenemos a nivel nacional, y nosotros en lo que estamos en los órganos de fiscalizadores siempre tratamos de evaluar 100% la idoneidad, principalmente de los motociclistas. No es porque somos discriminados o porque queremos discriminar a los señores motociclistas, de ninguna manera, simplemente porque nos preocupamos sobre la integridad física del conductor, porque son más vulnerables en la hora de cualquier percance, de siniestro, en la hora de estar involucrado, de sufrir lesiones de consideración. Entonces es importante la idoneidad. ¿A qué nos referimos cuando decimos idoneidad de licencia? Los conductores tienen que saber manejar. La parte práctica 100% evaluamos. Y la parte teórica siempre tratamos de ser didácticos, interactuar con el conductor y compartir informaciones para poder enriquecer conocimiento. Y luego, posterior a eso, ¿verdad?, se decide si es idóneo, si es apto para acceder a la licencia de conducir o debe repetir la evaluación. Todo ya depende de la base que tenga ese conductor o esa conductor que necesite, principalmente la categoría motociclista. Bien, continuamos con la categoría profesional clase B. Habilita a su titular a manejar un vehículo de hasta 5 toneladas o 5.000 kilos.
es una categoría que limita a los conductores. Es hasta 5 toneladas o 5.000 kilos es el kilaje máximo que podemos manejar con esta categoría. Con esta categoría de licencia de conducir es muy importante mencionar también de que podemos manejar vehículos como automóviles, camioneta y camioncito hasta 5.000 kilos. Más de ese kilaje o excediendo ya ese kilaje ya no nos permite. Si es que vamos a dedicarnos al rubro de transporte de carga o al traslado de personas, entonces tenemos que ir ya viendo si es que cumplimos con los 2 años de antigüedad en esta categoría del profesional B para acceder a la licencia de conducir de la categoría que estemos interesados o necesitando en ese momento para poder cumplir con nuestras funciones. Avanzamos con la categoría profesional clase A, principalmente para las personas o para los conductores que conducen minibuses, se dediquen al sector de transporte escolar o transporte de pasajero interno a nivel país, a nivel territorio nacional, ¿sí? Para salir del país dedicándonos al rubro de traslado de personas, ya vamos a necesitar el profesional clase A superior, que nos habilita ya a manejar ómnibus a larga distancia, ya saliendo del país a cualquier país vecino, como por ejemplo Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Entonces sí o sí ya necesitamos contar con la categoría profesional clase A superior. Para poder acceder a esta categoría profesional clase A superior, mínimamente tenemos que tener 1 año de antigüedad en la categoría profesional clase A. Ahora continuamos con las mallas curriculares que se exigen a través de la Ley 5016, la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, y también a través de resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Primeramente, normas de tránsito o normas de circulación. Es muy importante que el conductor sea idóneo en esa área para poder desenvolverse en esa área en la vía pública. Sí o sí debe tener conocimiento sobre normativa, ya sea a nivel nacional, y también, ¿verdad?, se le realiza un resumen de lo que es normas internacionales en caso de que necesiten salir o tengan que conducir a otros países que no sean el nuestro. El segundo punto, señales de tránsito. Sabemos que las señales de tránsito son señales universales. Es decir, que en donde nos vamos a ver las mismas señalizaciones. Eso no se modifica. En todo el mundo se utilizan las mismas señalizaciones. Por eso lo denominamos señales universales. Para poder facilitar, ¿verdad?, la conducción a los conductores en la hora de que tengan que salir del país, tengan que manejar saliendo de vacaciones, por trabajo, en caso de que tengan un rubro específico, ¿verdad? Entonces, señales de tránsitos universales son iguales en todo el mundo. Luego, tenemos que desarrollar primeros auxilios. ¿Por qué se desarrollan primeros auxilios para los postulantes de licencia de conducir? Porque es muy importante
que el conductor tenga conocimiento básico o noción de qué hacer en caso de que estén involucrados en un siniestro. La prevención es fundamental. Dios quiera, ¿verdad?, que nunca estemos involucrados en un siniestro en la vía pública, ya sea de característica que fuese, pero en caso de que ocurra tenemos que estar preparados para poder evitar más tragedias en ese momento. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo nosotros enseñamos primeros auxilios? ¿De la señalización aproximada o de la señalización correcta en la hora de estar involucrado en un siniestro o ser testigo de un siniestro, ¿sí? Mínimamente, nosotros los conductores tenemos que señalizar 50 metros antes de la víctima. 50 metros antes del lugar donde ocurrió el siniestro, nosotros tenemos que señalizar con nuestra baliza de carretera o con los conos con las cintas reflectivas. Es muy importante que los conductores de vehículos livianos también tengan 3 a 4 conos dentro de sus vehículos para utilizar en caso de que sea necesario. Es importante también que los conductores conozcan de que carecer de conos en vehículos livianos no es sancionable, pero sí es recomendable la tenencia. No podemos decir lo mismo de la no tenencia de baliza de carretera, que eso sí es sancionable, ya sea por PMT o patrulla caminera. Y también el botiquín de primeros auxilios. En caso de que nosotros los conductores necesitemos o nuestros acompañantes. De ninguna manera nosotros podemos utilizar con la víctima que está tirado en el pavimento. ¿Por qué? Porque no somos médicos, no somos profesionales de blanco, no somos bomberos voluntarios. Y si en algún momento un conductor de profesión médico o ya sea profesional de blanco, ¿verdad?, está involucrado en un siniestro, ellos también tienen muy limitado. ¿Por qué? Porque es sancionado o pueden ser sancionados por nuestro Código Penal. Entonces es mejor evitar auxiliar o muy complejamente en la vía pública sin los elementos necesarios, porque podemos perjudicarle o podemos agravar la situación de esta persona con nuestra desesperación de poder ayudar. Bueno, y por último, ¿verdad?, tenemos prevención de incendio. Su nombre ya lo dice todo. Prevención. ¿Cuáles son nuestras obligaciones como conductores? Tenemos que verificar nuestro vehículo antes de salir de casa. Tenemos que fijarnos de que el agua esté bien, que no haya líquidos en fuga, que no tengamos un cable roto o agrietados. Todo eso tenemos que fijarnos antes de subir a nuestro vehículo, antes de salir de casa. Eso es lo que más recomendamos. Porque prevención de incendio, ¿sí? Una vez que haya un principio de incendio, muchas veces ya es muy difícil de controlar. Entonces por eso es siempre mejor prevenir, verificar antes de salir y así evitar contratiempos en la vía pública o en el peor de los casos, ¿verdad?, la pérdida total de nuestros vehículos. Entonces, o la pérdida humana de algún familiar o de un tercero que esté ocupando la vía pública en ese momento. Entonces, siempre es bueno verificar completamente el vehículo antes de salir y también agregar o cargar o recargar líquidos en caso de que sea necesario.
Evaluación práctica de idoneidad. Muy importante. Se tiene varios puntos a verificar o a ser controlado por el instructor práctico, debidamente habilitado por la Agencia Nacional. Ese instructor debe estar acreditado para cumplir ese rol de evaluador práctico. Desde el momento en que te subís en el vehículo, se tiene en cuenta si te abrochaste el cinturón, si revisaste los líquidos, si verificaste que tu vehículo esté en perfecto estado para poder iniciar la marcha. Todo eso se evalúa y tiene que ser idóneo el 100%. Sí o sí tiene que ser un buen conductor. Debes saber manejar o debe manejar perfectamente para que pueda acceder a la licencia de conducir, principalmente para aquellos que estén iniciando. Estamos hablando de categoría profesional clase A y categoría motociclista. Sí o sí tenemos que verificar punto por punto. Se realiza una planilla, se le hace firmar después por su hoja de evaluación y después recién se le autoriza para acceder a la licencia de conducir. Pero sí o sí tiene que pasar por esas evaluaciones que mencionamos. Tenemos que cumplir con esta exigencia para poder lanzar en la vía pública personas realmente idóneos y evitar siniestro en la vía pública. Y así de esta manera vamos a poder llegar al objetivo tan anhelado, evitar o disminuir la estadística de siniestrabilidad en el país a nivel nacional. Más nosotros, ¿verdad?, nos enfocamos en lo que es el distrito obligado, que siempre ya es de público conocimiento, que se trabaja en base a educación vial. Tratamos siempre de interactuar con nuestros conductores, pasar informaciones útiles y poder aprender todo junto. Siempre es aprendizaje mutuo y poder sacar provecho y mejorar nuestra triste realidad a nivel nacional. Continuamos, en este bloque vamos a estar hablando sobre el proceso exigido por nuestra Ley Nacional de Tránsito para la obtención de licencia de conducir, categoría profesional clase B superior y profesional clase A. Ambas categorías, como bien su nombre, ¿verdad?, ya lo dice todo, profesionales, se consideran categorías superiores. Por lo tanto, la evaluación de idoneidad ya no está o ya no depende de las municipalidades del país. Sí o sí, esos conductores que cumplan con la edad mínima exigida y con los 2 años de antigüedad en su profesional clase B, tienen que informarse, acercarse, ¿verdad?, a una escuela de conducción habilitada por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y informarse sobre los cursos de capacitación que tienen que realizar sí o sí en las escuelas de conducciones. No podemos realizar en las municipalidades esas evaluaciones. ¿Por qué? Porque nuestra Ley Nacional de Tránsito prohíbe. Y sí o sí ese conductor debe ser evaluado por instructores de una escuela de conducción. ¿Por qué nosotros estamos mencionando estos puntos? Porque son consultas que todos los días nosotros recibimos en las oficinas de las direcciones de tránsito. ¿Y qué buscamos con esto? Facilitar informaciones a nuestros conductores para poder facilitar la gestión, ¿sí? Bueno, vamos a poner de ejemplo.
Juan Pérez necesita profesional clase B superior. Ya tiene 2 años de antigüedad en su profesional B y ya tiene 22 años cumplidos. ¿Qué debe hacer Juan Pérez? Tiene que acercarse a una escuela de conducción habilitada por la agencia y en la escuela de conducción le van a facilitar un horario donde él pueda ir a hacer sus capacitaciones, ¿sí? Las horas exigidas de capacitación para categoría profesional clase B superior es de 10 a 15 horas en la escuela de conducción. Eso sí o sí no se puede obviar porque la escuela de conducción habilitada por la agencia tiene la gran responsabilidad de certificar la idoneidad de ese conductor para esa categoría, ¿sí? Y ahí tienen sus mallas curriculares, previo desarrollo y después del informe final del evaluador, el director de la escuela de conducción procede a solicitar la habilitación de esa categoría o de la categoría profesional clase B superior, en este caso ante la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Tiene un proceso de 10 días mínimamente para habilitar esa categoría profesional, ¿sí? Una vez que la escuela de conducción solicite la certificación de idoneidad de ese conductor, luego la Agencia Nacional de Tránsito evalúa. Estamos hablando de que la escuela de conducción también es verificado por la Agencia Nacional de Tránsito para la certificación, ¿sí? Luego, si la Agencia Nacional de Tránsito considera que ese conductor es idóneo, ahí remiten en la OPACI esa planilla, todo el informe referente a la solicitud de la habilitación de ese profesional B superior. Y la OPACI, si considera que ese conductor es idóneo, ahí recién habilitan en la base de datos de la OPACI, ¿verdad? Es muy importante mencionar cada punto porque repetimos varias veces para que de esta manera puedan ser útil la información a nuestros conductores que estén interesados en ascender a esa categoría. Y lastimosamente, ¿verdad? En las municipalidades mucho no podemos ayudarle sin antes pasar por ese proceso de evaluación ante una escuela de conducción. Habilitada por la agencia debe estar esa escuela de conducción. Si esa escuela de conducción no fue habilitada por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, entonces lastimosamente esas capacitaciones que realizaron no podemos considerar o no les va a servir a este conductor para su ascenso. Porque una vez que esté habilitado la categoría profesional clase B superior de ese conductor, recién nosotros podemos imprimir su licencia categoría profesional clase B superior en las diferentes municipalidades del país. No estamos hablando solamente de la municipalidad de Obligado ni de las Colonias Unidas, sino a nivel país nos regimos por esa misma exigencia, por esta misma ley, por esta misma resolución de la agencia. Sí o sí debe cumplir ese proceso aquel conductor que deseen acceder a la categoría profesional B superior. También, ¿verdad? Mencionamos de que tienen procesos similares para la habilitación de la categoría profesional clase A. Sí o sí debe pasar por la evaluación de la escuela de conducción similar al profesional clase B superior, con las diferencias de las capacitaciones en las mallas curriculares, porque tenemos que tener en cuenta de que ese conductor para profesional clase B superior se debe capacitar para el rubro de transporte de carga, ¿sí? A nivel nacional e internacional. Y ese conductor que necesita
profesional clase A debe capacitarse para el rubro de traslado de personas, ¿sí? Son diferentes. Las mallas curriculares varían un poquito. ¿Por qué? Porque son categorías de la misma jerarquía, pero de diferentes ramas. Muy importante volver a recalcar ese punto para evitar que haya confusiones entre los conductores. De esta manera finalizamos el segundo programa de Despertando Conciencia a través de Educación Vial. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que haya sido útil las informaciones compartidas. Y cualquier consulta por ahí surge entre la audiencia o necesitan informarse un poquitito más, ahí en pantalla tenemos el número de teléfono que ustedes pueden consultar a través de vía WhatsApp. Muchas gracias.